Dímelo mi gente, buenos días, ya estamos en la calle, estamos de camino para Burlington, Vermont, son las 7:18. Dímelo mi gente. Vamos por ahí. No se lo pueden perder, miren el video hasta el final que va a ser divertido y nos vemos en 5 horas. Bueno, aquí es donde empieza nuestro viaje por carretera. La razón por la que decido grabar la calle es porque estaba seguro que ustedes podían ser testigos de los cambios en el ambiente durante el camino. Hey. Buenos días mi gente. Yo soy Crowley y voy de road trip. Bueno, ya en este momento habíamos manejado alrededor de 40 a 45 minutos y ya nos encontrábamos en la ciudad de Hartford, Connecticut, una ciudad bastante bonita con mucho entretenimiento. Pronto estaremos visitándola y dándole el turismo por esa área, así que no se lo pueden perder por aquí, por Turisteando con nosotros. Pero ya estábamos súper contentos que ya estábamos casi llegando a Massachusetts. Bueno, ya estamos en Springfield, Massachusetts. Eso que están viendo ahí es el Salón de la Fama del baloncesto. Y ahí vamos manejando una hora. Y sí, como spoiler, les voy a dejar saber que el día número 5 de este viaje por carretera estaremos visitando el Salón de la Fama del baloncesto. Ya tenemos una hora de haber manejado. Acabamos de entrar a Springfield, Massachusetts. Nos queda una hora más, una hora y media para entrar a Vermont y allá vamos a manejar entonces las otras 3 horas hasta llegar al destino que va a ser Burlington, Vermont. Después vamos a estar en West Bolton, Vermont. Pero sí, ya estamos por Springfield y de ahí yo les enseño mis pasajeritos. Disfrútenlo. Pasajero número 1. Bueno, aprovechando estas hermosas vistas de Massachusetts y ya que todos andaban durmiendo en el carro, aprovecho para hablarles un poco más del estado de Vermont. Vermont proviene de la palabra francesa que significa montaña verde. El insecto oficial del estado de Vermont es la abeja melífera. Vermont cuenta con más de 15,000 especies de insectos diferentes. Fue descubierto en 1535 por Jacques Cartier. El monte Mansfield es el punto más alto de Vermont con sus 1,339 metros. Vermont es el segundo estado menos poblado de Estados Unidos. Es famoso por sus jarabes de arce, su lechería y sus lagos. El béisbol, el baloncesto, el hockey, el fútbol y los deportes de nieve son los más populares en Vermont. Vermont fue en varias ocasiones reclamado tanto por New Hampshire como por New York. Hasta el 1996, Vermont era el único estado sin Walmart. Interesante, ¿no? Oficialmente estamos entrando a Vermont. Ya nos quedan aproximadamente 2 horas y 40 minutos para llegar a la ciudad de Burlington, Vermont. Dímelo mi gente, ya estamos aquí en Vermont. Nos paramos en unos áreas que hay en las carreteras que se llaman service areas, la usan cuando necesitas descansar. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos llevando a caminar a nuestro perrito, a Crowley, anda por ahí. Y ya el nene de la casa ya se levantó. Ya mismo les mostramos allá. Esto aquí pues es un poco para miren los perritos y todo eso. Ya llevamos manejando 3 horas y nos quedan como 2 horas más. No se lo pueden perder. Quédense con nosotros hasta el final y no se olviden suscribirse. We're like in an exit of the woods, we're like the deep woods. Como Bueno, mi gente, como les estaba comentando, nos acabamos de
parar aquí en un resting area súper diferente a los que ya hemos visitado anteriormente. Parece que paramos como en una finquita o algo. Ya Crowley salió, ya caminó. Lo vamos a dejar en el carro con Valentina, que está descansando todavía. Y Joey Kenciel, le vamos a dar un tour por aquí. Le vamos a enseñar lo que se encuentran cuando paren en el primer service area de Vermont. ¿Verdad, Kenciel? Yep. Me tuve que poner otra chaqueta extra porque la verdad está haciendo un poco de frío. La temperatura aquí está como en los 35 grados Fahrenheit. Y es muy lindo esto aquí, se ve como muy de finca, ¿ves? Ahí es donde tú puedes entrar y utilizar el baño. Y me encanta, especialmente si a usted le encanta la naturaleza, le encanta explorar cosas diferentes. Esto está brutal, está muy bonito. Déjale muestro. El próximo viaje va a ser para Maine, pero eso va a ser para otro video. Nosotros hemos manejado desde aquí y ya estamos aquí, como aquí en la entrada. Una de las cosas que más amamos sobre los viajes por carretera son las áreas de servicio o áreas de descanso, ya que casi siempre vienen llenas de información en la cual te puede servir de mucha utilidad a la hora de planear o en proceso de tu viaje. Esta área está ubicada en la carretera 91 con dirección al norte en la misma entrada de Vermont. Si en algún momento planean visitar esta hermosa ciudad, les recomiendo que se paren, ya que estoy 100% seguro que la harán parte de sus vacaciones con tanta información y tantas actividades que pueden hacer en este hermoso lugar. Pero dejarles muestra. Y esto es lo que se encuentran dentro del service area. Encontré sus cositas. La revista. Esto lo voy a llevar uno de estos. ¿Ve? Aquí tienen información sobre cosas que pueden hacer aquí en el estado de Vermont. Pueden usar el baño, más informaciones. Que la verdad, si no se paran aquí antes de entrar a la ciudad, les puedo garantizar que se van a perder de todo, porque tienen demasiadas actividades que pueden encontrar aquí con estos formularios, formatos, diferentes mapas de diferentes actividades, fotos y mucha información que les va a servir a la hora de planificar su viaje. Vermont es famoso por su paisaje, especialmente en otoño, sus productos lácteos y su jarabe de arce, además de ser conocido por su política liberal y pensamientos políticos independientes y de corte liberal para los parámetros estadounidenses. Bueno, también tienen esta puerta que pueden salir, que creo que es como la parte de atrás del área de servicio, donde pueden disfrutar pues de una vista súper brutal. El cielo está súper lindo hoy, no hay casi nubes, ahí hay 2 o 3, pero para acá está todo azulito. Un poquito de brisa, pero definitivamente una de las mejores áreas de servicio que hemos conocido. Se los recomiendo. Bien de naturaleza, apenas acabamos de entrar y la verdad que no nos queremos ir de esta área de servicio, es que hay mucho para entretenerse allá. Déjame les muestro. Algo muy interesante que está en las partes afuera del área de servicio es este Sky and Vermont. Parece que esto es una de las actividades más populares aquí que se encuentra. Entonces tienes una simulación donde puedes sentarte y puedes tener una cierta experiencia de qué sería si logras esta atracción, ¿no? Creo que se cierra, ¿no? Aquí estamos cogiéndonos 5 minutos de break. Que si el que no se para de mover en esa silla, ¿te gusta? Sí. ¿La compramos para la casa? Porque Aquí se pueden sentar y pueden disfrutar
también de una vista, si no quieren salir afuera por el frío, van a tener una vista estupenda. Déjale mucho. Ahí tienen la vista. Todo lo verde ahí. Tócalo. No. Yeah. Suave. Y ya, different sound. Tiene diferentes sonidos según el área donde lo toque. Escuchen. Está super cool, ¿verdad? Es diferente. No es aquí, es esto aquí. En los circulitos, mira. Yo quiero esto para casa. Bueno, mi gente, así concluye nuestra primera parada en la ciudad de Vermont. Vamos a seguir, que tenemos todavía 2 horas para llegar al destino. Espero que les haya gustado esto, se los recomiendo, es muy bonito. Es la primera service area cuando llegan aquí a Vermont. Y sí, así nos despedimos de esta hermosa área de servicio. Se estaban preguntando, ¿dónde está Valentina? ¿Dónde está Valentina? Atrás. Está viendo. Guys, make sure to subscribe to the channel because it's gonna be a super fun day. Make sure if you're from Connecticut, you go to Vermont for 5 hours because my dog is right here. Come on. What doggy? My doggy is so crazy. Like, I don't know. Bueno, guys, vamos a llevar a Kenzie para la escuela ahora. Bro, are you serious? Ya cogimos por fin, después de haber manejado casi 3 horas y media, cogimos la primera salida. Aquí estamos a exactamente 1 hora y 30 minutos de llegar. Bueno, mi gente, acabamos después de... Vámonos. Dímelo, mi gente, después de la primera parada donde nosotros vimos tantas cosas bonitas, resulta que vimos otra y nos dio con venir a conocerla y se la queríamos compartir. Miren esto, gente. Resulta que tiene un puentecito para que ustedes caminen y puedan disfrutar de una vista brutal de las montañas. Tiene muchos árboles. En realidad que me encanta todo esto aquí. Mira, ahí puedes ver. Corre para allá. Esto es bello. Esta es la segunda. Oh, wow, mira esto que enciende. Déjame le enseño esto. Bueno, mi gente, aquí es donde decidimos entrar para mostrarles todo lo que pueden encontrar en la segunda área de servicio. Y mirándolo en la entrada ya se notan la diferencia desde el principio. Además que añaden una pared donde le rinden homenajes a los valientes miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que lucharon en la guerra de Vietnam y murieron o desaparecieron en combate. Esta área de servicio me parece súper interesante. Y otra vez volvemos a encontrar el instrumento. Se los prometo, si encuentro este instrumento me lo compro. Ay, yo sí lo encontré, mira. That's the name of it. ¿Ah? Este es el nombre de ese instrumento. ¿Qué? Con razón lo encontramos en todos lados. Es un Vermont Singing Drum. Lo otro, este es un poquito más pequeño, pero tiene sus sillitas para que se relajen, aquí pueden disfrutar de esa vista. Y otra de las cosas que me hablaron y que consiguiera es el maple. El maple syrup de aquí de Vermont. También tengo que comprar eso. Diferentes plantas. Una de las cosas más interesantes de esta área de servicio es esto que tienen aquí. Todas es con ventanas y puedes literal, de donde quiera que estés, disfruta de la vista de afuera. Eso es lo más que a mí me gusta. Este era el nombre, no me acordaba, un hipódromo, eso es lo que tiene.
Si ha llegado hasta este momento, les sugiero que se suscriba para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Activa la campanita de notificaciones para que le notifiquen cada vez que subamos un video. Dale like y comenta qué le está pareciendo el video. Gracias. Nos acabamos de perder lo más impresionante. Resulta que esa persona que está aquí acabó de entrar por esa puerta casi ahora. El muchacho que trabaja aquí nos acabó de decir que se acabó de ir. El que estaba ahí acabó de entrar por aquí y lo perdimos. You heard that? That guy? He was just here. Yeah. That's crazy. Vente. Bueno, gente, ya acabamos de salir del service area. Muy bello, muy limpio, me encantó. Perdimos al veterano que entró y no pudimos, aunque sea conocerlo. Si han llegado hasta esta parte del video, les digo que no se olviden suscribirse y no se pierdan los próximos episodios porque van a haber mucho, no sé ni cuánto, pero hay mucho que les queremos enseñar aquí. No se lo pueden perder, acuérdense, suscríbanse en el canal de Kenny Valen TV. Mira, aquí nos encontramos en lo que parece como un restaurante que ahora mismo está cerrado, pues me imagino por lo mismo, por la temporada. Pero tienen esto aquí, que me imagino que aquí ponen las mesas y todo. Y puedes comer disfrutando de esta vista.